Hay una cosa que Japón nunca te enseña directamente, pero que cada japonés aprende desde pequeño, en casa, en silencio, observando a sus padres y a sus abuelos. No está en los libros de texto. No aparece en los currículums escolares. No la enseñan en las universidades. Pero está ahí, grabada en la cultura, en los gestos, en las decisiones cotidianas de millones de personas que viven en uno de los países con mayor longevidad financiera del mundo. Y esa cosa es esta: lo que prestas, lo pierdes, no siempre de forma inmediata, no siempre de forma visible, pero lo pierdes. Y no hablo solo de dinero, hablo de algo mucho más profundo, mucho más silencioso, mucho más peligroso para tu futuro. Mi nombre es Yokoi Kenji. Nací en Japón, crecí entre dos culturas y llevo décadas observando por qué algunas personas construyen riqueza de forma sostenida, mientras otras, con los mismos ingresos, con las mismas oportunidades, con la misma inteligencia, terminan empobreciéndose lentamente, sin entender por qué. Y una de las respuestas más consistentes que he encontrado tiene que ver con esto: con lo que prestas, con lo que regalas sin querer, con lo que cedes pensando que es generosidad y que en realidad es una hemorragia silenciosa de recursos que nunca debiste soltar. Hoy voy a hablar de 9 cosas que nunca debes prestar si no quieres volverte pobre. 9 categorías de recursos, de energía, de capital, que los japoneses protegen con una disciplina que al ojo occidental puede parecer frialdad, puede parecer egoísmo, puede parecer distancia, pero que en realidad es sabiduría acumulada durante siglos de entender cómo funciona verdaderamente el dinero, cómo funciona verdaderamente la prosperidad y qué es lo que la destruye sin hacer ruido. Antes de empezar, quiero que entiendas algo fundamental. En Japón existe un principio que se llama mottainai. Es una palabra que no tiene traducción exacta al español, pero que podría resumirse como el dolor profundo que sientes cuando algo valioso se desperdicia. Los japoneses sienten ese dolor con objetos, con comida, con tiempo, con recursos naturales, pero los más sabios, los que realmente entienden las reglas del dinero, también lo sienten cuando ven a alguien desperdiciando su propio capital de vida, prestándolo a quien no lo va a cuidar. Eso es lo que quiero que empieces a sentir hoy. No codicia, no mezquindad, sino ese respeto profundo por tus propios recursos que te hace protegerlos con inteligencia. Hay un segundo concepto que necesitas entender antes de entrar en las 9 reglas. En Japón existe la idea de que cada persona tiene un recipiente. Ese recipiente es tu capacidad total de generar, acumular y preservar riqueza a lo largo de tu vida. Ese recipiente se llena lentamente, con disciplina, con trabajo, con ahorro, con decisiones correctas, tomadas una y otra vez a lo largo de décadas. Pero ese mismo recipiente puede vaciarse, y lo que más rápido lo vacía no son los grandes desastres, no son las crisis económicas, ni los despidos, ni las enfermedades. Lo que más rápido vacía el recipiente son las filtraciones pequeñas, las que no ves, las que justificas, las que incluso sientes que son moralmente correctas mientras te están destruyendo financieramente. Prestar es la mayor filtración silenciosa que existe. Y ahora sí, empecemos con la primera cosa que nunca debes prestar. Lo primero que nunca debes prestar es tu dinero en efectivo a personas de tu círculo cercano, familia, amigos, compañeros de trabajo, las personas que conoces, las personas que quieres, las personas que precisamente porque las quieres te resulta casi imposible decirles que no. Quiero que pienses en este momento en alguien a quien le hayas prestado dinero en el pasado, alguien cercano. Y quiero que te hagas esta pregunta con total honestidad. ¿Te lo devolvió completo en el tiempo acordado sin que tuvieras que pedírselo? Si la respuesta es sí, ese alguien es una excepción estadística, porque los datos, y no solo los datos japoneses, sino los datos globales sobre préstamos informales entre personas conocidas, dicen que la inmensa mayoría de ese dinero no vuelve. Y cuando vuelve, vuelve tarde, incompleto o envenenado por una tensión relacional que ha dañado el vínculo para siempre. En Japón hay una frase
que los ancianos transmiten a los jóvenes y que dice algo así: cuando prestas dinero a un amigo, compra la experiencia al precio de esa cantidad. Significa esto: si le prestas 100,000 pesos a un amigo, asume desde ese momento que esos 100,000 pesos ya no existen para ti. Los perdiste, los gastaste en aprender algo sobre esa persona y sobre ti mismo. Si te los devuelven, fue un regalo inesperado. Pero si los esperas, si los necesitas, si los cuentas como parte de tu plan financiero, estás construyendo sobre arena. Esto no es cinismo, esto es protección. Y el problema no es solo que el dinero no vuelve. El problema real, el que nadie habla, es lo que ese préstamo le hace a tu psicología financiera. Cuando prestas dinero que necesitas o que habías destinado a algo o que forma parte de tus ahorros, introduces en tu mente una variable que no controlas y esa variable te genera ansiedad. Te hace pensar en ese dinero constantemente. Te hace calcular cuándo podría volver. Te hace ajustar otros gastos para compensar su ausencia. Te hace tomar decisiones financieras desde el miedo en lugar de desde la claridad. Y tomar decisiones desde el miedo es la forma más segura de empobrecerse lentamente. Hay algo más que ocurre cuando prestas dinero a alguien cercano y ese dinero no vuelve. Algo que va más allá de las finanzas y que tiene un impacto directo en tu capacidad futura de generar riqueza. Lo que ocurre es que ese alguien, la persona a quien le prestaste, empieza inconscientemente a evitarte. No porque sea mala persona, sino porque la deuda crea incomodidad y la incomodidad crea distancia y la distancia rompe exactamente el tipo de relaciones que en el futuro podrían beneficiarte de maneras que ahora no puedes ni imaginar. En Japón, las redes de apoyo, las comunidades de confianza, los vínculos que generan oportunidades de negocio, trabajo y crecimiento se construyen sobre relaciones limpias, relaciones sin deudas pendientes, relaciones donde nadie le debe nada a nadie en términos monetarios, porque esa limpieza es la que permite que fluya algo mucho más valioso. La colaboración genuina, la recomendación sincera, la oportunidad compartida sin cálculo. Cuando prestas dinero a alguien cercano y ese dinero crea tensión, estás hipotecando una relación potencialmente valiosa a cambio de una cantidad de dinero que probablemente es mucho menor de lo que esa relación podría haberte generado en el futuro. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien cercano te pide dinero prestado? Los japoneses tienen una regla muy clara. Si puedes permitirte darlo sin esperar que vuelva, dalo como regalo y no como préstamo. Si no puedes permitirte perderlo, no lo des. Así de simple, así de limpio, así de definitivo. Esta regla tiene una consecuencia inmediata que a muchas personas les cuesta aceptar. Significa que habrá momentos en que tendrás que decir que no a personas que quieres. Que habrá momentos en que alguien te verá como frío, como calculador, como poco generoso, y tendrás que estar bien con eso. Porque la alternativa, decir sí siempre, quedar bien en el corto plazo, a costa de tu estabilidad financiera a largo plazo, es exactamente el comportamiento que mantiene a millones de personas atrapadas en la pobreza, aunque sus ingresos sean suficientes para vivir bien. Uno de los conceptos más importantes de la filosofía financiera japonesa es el gammán. Gammán significa resistir, aguantar con dignidad, soportar la incomodidad presente por un bien futuro mayor. Los japoneses aplican el gammán a muchas cosas: al frío, al esfuerzo, al sacrificio laboral. Pero también lo aplican a la incomodidad social, de decir no cuando decir sí comprometería su estabilidad. Decirle no a alguien que te pide dinero es incómodo, pero esa incomodidad es temporal. El daño financiero de decir sí puede durar años. Aprende a hacer gammán cuando alguien te pide dinero que no puedes permitirte perder. Ahora pasemos a la segunda cosa que nunca debes prestar. Y esta es más sutil, más difícil de identificar, pero igualmente devastadora para tu prosperidad. La segunda cosa que nunca debes prestar es tu tiempo no productivo a personas que drenan sin construir. Espera, antes de seguir, quiero que entiendas exactamente de qué estoy hablando, porque esto no es lo que parece a primera vista. No estoy diciendo que no dediques tiempo a tus seres queridos.
No estoy diciendo que no ayudes a nadie. No estoy diciendo que seas una isla. Estoy hablando de algo muy específico. El tiempo que le prestas a personas que tienen el hábito crónico de consumir tu energía sin aportarte nada, ni crecimiento, ni inspiración, ni información valiosa, ni apoyo genuino, ni siquiera compañía restauradora. En japonés existe la palabra kuki woyomu, que literalmente significa leer el aire. Los japoneses son maestros en detectar las dinámicas no dichas de una situación social, en leer lo que está pasando debajo de la superficie. Y uno de los patrones que los japoneses más sabios aprenden a leer muy rápido es el patrón del drenador de energía. La persona que siempre tiene un problema, la persona que siempre necesita consejo pero nunca lo aplica, la persona que te llama cuando está en crisis pero desaparece cuando las cosas van bien, la persona que consume horas de tu atención sin que esas horas jamás generen algo positivo para ti. ¿Por qué esto es una regla del dinero? Porque el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. El dinero perdido puede ganarse de nuevo. La salud deteriorada puede, en muchos casos, restaurarse. Pero el tiempo que pasas sentado escuchando el mismo problema por 20ª vez, el tiempo que pasas gestionando la ansiedad de otra persona, en lugar de construir tu propio futuro, ese tiempo se fue para siempre. Y el tiempo es, en última instancia, el único capital real que tienes para convertirlo en riqueza. Los japoneses tienen una relación con el tiempo radicalmente diferente a la occidental. En Japón, llegar tarde es una falta gravísima, no porque sea una norma rígida, sino porque significa que estás valorando tu tiempo por encima del de la otra persona. Pero hay una versión inversa de este respeto que los occidentales raramente practican. Proteger tu propio tiempo de las personas que te lo toman sin pedir permiso, que te lo consumen sin valorarlo, que entran en tu agenda como si tu tiempo no tuviera costo. Prestar tu tiempo indefinidamente a drenadores crónicos es una forma de empobrecerse que no aparece en ninguna hoja de balance, pero que tiene un impacto enorme en tu capacidad de generar y preservar riqueza. Piénsalo de esta manera. Si dedicaras 3 horas semanales, solo 3, a aprender algo que mejore tus ingresos, a construir un proyecto secundario, a desarrollar una habilidad que el mercado valora, a leer sobre inversiones o sobre negocios o sobre la industria en la que trabajas, en el plazo de un año habrías acumulado 156 horas de formación especializada. Eso es equivalente a casi 4 semanas laborales completas de aprendizaje enfocado. El impacto de eso en tu economía a 5 años vista es difícil de calcular, pero es enorme. Ahora piensa cuántas de esas horas estás regalando a conversaciones que no te construyen, a relaciones que drenan más de lo que aportan, a dinámicas sociales que consumen tu energía sin darte nada a cambio. El tiempo que prestas a drenadores no solo te cuesta ese tiempo, te cuesta lo que podrías haber construido con él. Y eso, a lo largo de años, puede ser la diferencia entre una vida de prosperidad y una vida de subsistencia perpetua. La tercera cosa que nunca debes prestar es tu crédito. Tu nombre, tu firma, tu historial crediticio, tu garantía personal. Este punto es crítico y quiero desarrollarlo con mucho cuidado porque es uno de los errores más comunes y más devastadores que cometen personas financieramente responsables cuando actúan movidas por la generosidad o por la presión social. Avalar un préstamo, poner tu nombre como garante, firmar como codeudor, prestar tu tarjeta de crédito, permitir que alguien use tu nombre para acceder a un financiamiento que por sus propios medios no conseguiría. Todas estas son formas de prestar tu crédito y todas pueden destruirte financieramente con una velocidad que pocas otras cosas igualan. ¿Por qué el banco o la entidad financiera le pide un aval a alguien? Precisamente porque considera que esa persona sola no es suficientemente confiable para el préstamo. Es decir, cuando alguien te pide que seas su garante, te está diciendo indirectamente que el sistema financiero ya evaluó su situación y determinó que el riesgo es alto. Y tú, al firmar, estás aceptando ese riesgo en tu propio nombre. Si esa persona falla
Y estadísticamente la probabilidad de que falle es significativa porque de lo contrario no habría necesitado aval. Tú eres el responsable. La deuda es tuya. El historial negativo es tuyo. El cobro judicial, de ser el caso, va contra ti. Tu crédito, que tardaste años en construir con pagos puntuales y decisiones disciplinadas, puede destruirse en semanas por las decisiones de otra persona sobre las cuales no tienes ningún control. En Japón, la reputación financiera, el crédito, en el sentido más amplio, es considerada parte del honor personal. Es algo que se cuida con la misma seriedad con que se cuida el nombre de la familia. Un japonés que avala una deuda ajena y termina pagándola está cometiendo, desde la perspectiva cultural japonesa, un error de discernimiento grave. No un error moral, sino un error de sabiduría, porque confundió generosidad con imprudencia. Y esa distinción es fundamental. La generosidad es una virtud cuando la ejerces con recursos que puedes permitirte ceder. La imprudencia es prestar lo que no puedes permitirte perder, esperando que la situación salga bien por el simple hecho de que la persona que te lo pide es alguien a quien quieres o en quien confías. Hay una regla que los asesores financieros japoneses más experimentados repiten constantemente. Nunca pongas tu firma en un documento que obliga a tu futuro yo a pagar las deudas de las decisiones de otra persona. Porque tu futuro yo no estaba en esa conversación. Tu futuro yo no eligió ese préstamo. Tu futuro yo no negoció esas condiciones. Y sin embargo, tu futuro yo puede pasar años de su vida trabajando para pagar lo que alguien más gastó. Quiero que pares un momento aquí. Si estás viendo este video, es porque algo en ti quiere entender mejor las reglas del dinero. Quiero pedirte algo antes de que termines de verlo, antes de que lo cierres y sigas con tu día y se te olvide este momento de claridad que estás teniendo ahora mismo. Escribe en los comentarios la frase que más te está impactando de lo que llevas escuchado. Puede ser una idea, puede ser una sola palabra, puede ser algo con lo que te identificas o algo que te incomoda porque sabes que lo estás haciendo mal. Escríbelo ahora, no al final del video. Ahora, mientras lo sientes, porque los comentarios que más valor tienen son los que vienen del momento de genuina reflexión, no los que escribes como tarea después de que todo ya pasó. Y si quieres profundizar todavía más en estas reglas, en los principios completos de la filosofía financiera japonesa, en todo lo que Japón sabe sobre el dinero y que nadie te ha explicado de esta manera, en la descripción de este video tienes acceso a mis ebooks. Ahí está lo que no cabe en un video: las estrategias completas, los sistemas, las mentalidades, los casos reales, todo lo que necesitas para entender de verdad cómo funciona el dinero y cómo empezar a tomar el control de tu economía desde hoy. Sigamos. La cuarta cosa que nunca debes prestar es tu paz mental, tu equilibrio emocional, tu estado interno de serenidad. Ahora bien, sé lo que estás pensando. ¿Cómo se presta la paz mental? ¿No es algo que simplemente tienes o no tienes? La respuesta es no. La paz mental se presta constantemente, de formas que quizás no identificas como préstamo, pero que tienen exactamente las mismas consecuencias. Sale de ti, va hacia otro lado y rara vez vuelve completa. ¿Cuándo prestas tu paz mental? La prestas cuando te involucras emocionalmente en los problemas de personas que no quieren resolver sus problemas, sino solo tener a alguien que los escuche quejarse. La prestas cuando permites que el estado emocional de otra persona, su enojo, su ansiedad, su negatividad, determine cómo te sientes tú durante horas o días. La prestas cuando conviertes los problemas ajenos en tus propios problemas, cuando pierdes el sueño por situaciones sobre las que no tienes ningún control. La prestas cuando entras en conflictos innecesarios, cuando permites que te arrastren a dramas que no son tuyos, cuando gastas energía mental en procesar emociones que en realidad pertenecen a otra persona. La conexión entre paz mental y dinero puede parecer abstracta, pero es absolutamente directa. Y está bien documentada tanto en la psicología moderna como en la filosofía financiera japonesa. Las personas que toman las mejores decisiones financieras son, consistentemente, las que operan desde estados mentales de mayor calma y claridad. No porque sean más inteligentes, no porque tengan más información, sino porque la claridad mental permite ver opciones, calcular consecuencias y actuar con propósito en lugar de reaccionar con impulsividad. Cuando tu paz mental está prestada, cuando estás emocionalmente agotado, ansioso o drenado por las dinámicas de otras personas, tomas decisiones financieras peores.
Gastas de forma compulsiva para compensar el estrés. Evitas decisiones importantes porque no tienes energía para afrontarlas. Permites que las urgencias emocionales de corto plazo te hagan perder el foco en tus objetivos de largo plazo. Aceptas condiciones que en un estado de mayor claridad rechazarías inmediatamente. El Zen japonés tiene un concepto llamado Mushin, que significa mente sin mente, un estado de completa claridad y presencia sin interferencias del ego o de las emociones perturbadoras. Los maestros Zen dicen que Mushin es el estado desde el cual se puede actuar con perfecta eficiencia. Transpuesto al mundo financiero, Mushin es el estado desde el cual se toman las mejores decisiones con el dinero. Y Mushin es imposible cuando tu paz mental está constantemente prestada a las crisis emocionales de otras personas. Proteger tu equilibrio interno no es egoísmo. Es la condición necesaria para ser capaz de pensar con claridad, actuar con propósito y tomar decisiones financieras que construyan en lugar de destruir. Los japoneses practican esto de maneras muy concretas. Tienen rituales de separación muy claros entre el espacio personal y el espacio de los otros. Tienen límites comunicacionales que el occidental promedio consideraría fríos, pero que en realidad son formas de preservar la capacidad de estar presentes y funcionales. Tienen una cultura del silencio que no es distancia, sino recarga. Una cultura que entiende que para dar bien hay que estar bien primero. Protege tu paz mental como si fuera dinero en efectivo, porque en términos de su impacto sobre tus finanzas lo es. La quinta cosa que nunca debes prestar es tu conocimiento especializado de forma gratuita e indiscriminada. Esto va a incomodar a mucha gente, y está bien. La incomodidad es la señal de que estamos tocando algo verdadero. Si tienes un conocimiento especializado, si dominas algo que otras personas necesitan y que tiene valor en el mercado, cada vez que lo regalas sin criterio, estás empobreciéndote, no de forma metafórica. De forma literal y medible. Déjame explicarte por qué. Tu conocimiento especializado tardó tiempo en construirse. Tardó horas de estudio, años de práctica, errores costosos que te enseñaron lecciones que no están en ningún libro, experiencias acumuladas que solo tú has vivido de esa manera particular. Todo eso tiene un valor real, concreto, cuantificable en términos de mercado. Cuando regalas ese conocimiento porque alguien te pregunta, porque alguien te pide ayuda, porque alguien quiere una consulta rápida, porque alguien necesita que le expliques cómo hacer algo que tú sabes hacer y él no, estás tomando algo que tiene valor de mercado y convirtiéndolo en nada. Estás haciendo cero lo que vale mucho. Hay un fenómeno que los economistas llaman la devaluación por accesibilidad. Cuando algo es fácilmente accesible y gratuito, el receptor percibe que vale poco, aunque en realidad valga mucho. Cuando regalas tu conocimiento de forma indiscriminada, no solo no recibes compensación por él, sino que además entrenas a las personas de tu entorno a no valorarlo. Y una vez que alguien está entrenado para no valorar lo que sabes, pedirle que lo valore en el futuro se convierte en una batalla psicológica muy difícil. Los maestros japoneses tienen un sistema muy claro alrededor del conocimiento. El conocimiento más profundo, el más valioso, el más transformador, no se comparte indiscriminadamente. Se transmite en el contexto de una relación de aprendizaje formal, donde el estudiante ha demostrado seriedad, compromiso y voluntad de aplicar lo que aprende. Esto no es elitismo. Es reconocimiento de que el conocimiento tiene más impacto cuando lo recibe alguien que lo va a valorar y aplicar. ¿Cuántas veces has dado un consejo a alguien que te lo pidió con urgencia, que lo escuchó con atención aparente y que luego no hizo absolutamente nada con él? ¿Cuántas veces has explicado algo que sabes hacer con mucho esfuerzo y tiempo a alguien que asintió, dijo gracias y siguió exactamente igual que antes? ¿Cuántas veces has prestado tu conocimiento y lo has visto desperdiciado? Cada una de esas veces perdiste algo real. Perdiste tiempo, perdiste energía, perdiste la oportunidad de haber usado ese mismo esfuerzo en algo que sí generara retorno. Esto no significa que nunca compartas lo que sabes. Significa que seas estratégico y consciente al hacerlo. Comparte tu conocimiento en contextos donde genera valor real, donde hay reciprocidad, donde existe una relación que justifica esa inversión de tu parte. Pero aprende a decir no con gracia, con amabilidad, pero con firmeza.
Cuando alguien quiere acceder gratis y sin compromiso a lo que a ti te costó años construir. En la filosofía financiera japonesa, el conocimiento es considerado capital, y el capital no se regala, se invierte donde genera retorno. La sexta cosa que nunca debes prestar es tu energía física. Esto puede sonar extraño en el contexto de las finanzas, pero es posiblemente uno de los puntos más importantes de todo lo que vamos a hablar hoy. Así que quiero que te quedes conmigo aquí y entiendas exactamente de qué estamos hablando. Tu energía física es el motor de todo lo demás. Sin energía física no hay pensamiento claro. Sin pensamiento claro no hay decisiones buenas. Sin decisiones buenas no hay resultados financieros sólidos. La energía física no es un lujo ni un tema de bienestar personal separado de las finanzas. Es el recurso primario sobre el que se construye todo lo demás. ¿Cuándo prestas tu energía física? La prestas cuando aceptas trabajar de más sin compensación justa porque no quieres decepcionar a alguien. La prestas cuando te haces cargo de tareas que no te corresponden porque nadie más las hace y tú no sabes decir no. La prestas cuando te involucras en proyectos de otros que consumen tu tiempo y tu cuerpo sin darte nada a cambio. La prestas cuando descuidas tu sueño, tu alimentación, tu recuperación física para seguir dando a otros lo que ya no tienes. Hay un concepto en la cultura laboral japonesa que en Occidente se conoce como karoshi, que significa literalmente muerte por exceso de trabajo. Japón tiene el dudoso privilegio de ser el país donde se documentó y nombró por primera vez el fenómeno de personas que literalmente mueren de trabajar demasiado. Y lo que esto revela, más allá de la cultura corporativa japonesa específica, es algo universal. El cuerpo humano tiene un límite. La energía física tiene un límite. Y cuando se cruza ese límite de forma sostenida, las consecuencias son devastadoras. Pero el karoshi extremo es solo la versión más visible de algo que ocurre en millones de versiones menos dramáticas y más cotidianas. El agotamiento crónico, la fatiga que no desaparece con el descanso de fin de semana. La sensación de estar funcionando siempre al 60% porque el 100 nunca se recuperó del todo. Una persona físicamente agotada no puede pensar con claridad sobre sus finanzas. No puede encontrar energía para explorar nuevas fuentes de ingresos. No puede invertir esfuerzo en aprender algo nuevo que mejore su posición económica. No puede negociar con firmeza porque no tiene recursos internos para sostener la tensión de una negociación. No puede arriesgarse porque el riesgo requiere energía que no tiene. El agotamiento físico crónico es una de las formas más seguras de mantenerse pobre, porque elimina exactamente la capacidad que necesitas para generar cambios positivos en tu situación económica. Los japoneses más sabios, los que han aprendido las lecciones más profundas sobre sostenibilidad y prosperidad a largo plazo, tienen un respeto muy particular por el descanso, no como indulgencia, sino como inversión. Descansar es recargar el motor que hace posible todo lo demás. Proteger tu energía física de quienes te la consumen sin retribuirla es una decisión financiera tan importante como cualquier inversión de dinero. Hay personas en tu vida que te drenan físicamente, que te piden que cargues cosas que no son tuyas, que asumen que tu cuerpo, tu energía, tu disponibilidad física está siempre a su disposición. Y cuanto más permites que eso ocurra, más te empobreces. No solo en términos de bienestar, sino en términos literales de tu capacidad de generar y preservar riqueza. Cuida tu energía física con la misma disciplina con que cuidas tus ahorros, porque en el largo plazo es exactamente tan valiosa. Antes de seguir con los próximos puntos, que son posiblemente los más poderosos de todo lo que vamos a hablar, quiero recordarte algo. En la descripción de este video tienes acceso a mis ebooks y no te digo esto como un trámite. Te lo digo porque lo que estamos hablando aquí, estas reglas, estos principios, estas ideas que vienen de siglos de sabiduría japonesa sobre el dinero, tienen una profundidad que un video no alcanza a cubrir completamente. En los ebooks vas al fondo, al sistema completo, a los ejercicios que te permiten aplicar estas ideas en tu vida real, en tu economía real, en tus decisiones reales. Si lo que estás escuchando te está abriendo algo, imagina lo que puede abrirte e ir todavía más adentro. Están en la descripción. Vale la pena. Sigamos.
La séptima cosa que nunca debes prestar es tu atención profunda. Y esta es posiblemente la más escasa y más valiosa de todas las cosas de las que vamos a hablar hoy. Vivimos en un mundo que ha convertido la atención humana en la mercancía más codiciada del planeta. Las plataformas tecnológicas más poderosas del mundo son básicamente máquinas de capturar y vender atención humana. Cada vez que scrolleas, cada notificación, cada contenido diseñado para mantenerte mirando un segundo más, todo eso es un sistema de extracción de tu atención que ha sido optimizado por los ingenieros más brillantes del mundo durante décadas. Y mientras ese sistema te extrae la atención, tus finanzas están en piloto automático. Tus decisiones importantes se postergan. Tus proyectos se quedan a medias. Tu aprendizaje avanza a un ritmo mínimo. Tu capacidad de planificación y pensamiento estratégico se atrofia por falta de uso. La atención profunda, esa capacidad de enfocarse en algo importante durante periodos sostenidos sin distracciones, es la habilidad que más directamente se correlaciona con el éxito financiero en el mundo moderno. Y es exactamente la habilidad que más prestas, más regalan sin querer, más sin pensarlo. En Japón, el concepto de Ikigai, que tiene múltiples interpretaciones, pero que en su núcleo significa la razón de ser, la fuente de propósito profundo, está íntimamente ligado a la capacidad de concentración. Los japoneses que han encontrado su Ikigai son capaces de dedicar atención sostenida, profunda, de alta calidad a aquello que les importa. Y esa capacidad de atención sostenida es la que convierte el talento en maestría, la curiosidad en conocimiento, el esfuerzo en resultado. Cuando prestas tu atención de forma indiscriminada, cuando permites que cualquier persona, cualquier notificación, cualquier demanda externa interrumpa tu foco sin filtro, estás regalando tu activo más precioso a quien no lo va a usar bien. Presta tu atención profunda solo a lo que genuinamente construye tu vida, a tus relaciones más importantes, a tu trabajo más significativo, a tu aprendizaje más relevante, a tus proyectos con mayor potencial de transformar tu situación económica. Todo lo demás puede esperar. Y muchas cosas que sientes que no pueden esperar, en realidad, con algo de perspectiva, descubres que podían haber esperado perfectamente. La octava cosa que nunca debes prestar es tu reputación. La reputación es, en el mundo de los negocios y de las finanzas personales, uno de los activos más valiosos y más difíciles de reconstruir una vez que se daña. Y se puede dañar de maneras muy sutiles cuando la prestas sin pensarlo. ¿Cuándo prestas tu reputación? Cuando recomiendas a alguien sin conocerle lo suficiente. Cuando pones tu nombre detrás de un proyecto, producto o persona sin haber verificado que merece ese respaldo. Cuando te asocias públicamente con alguien cuya conducta eventualmente resulta ser cuestionable. Cuando usas tu credibilidad acumulada para validar algo que en el fondo no estás seguro de que sea bueno. En Japón, la reputación es un capital que se construye durante toda una vida y puede destruirse en un instante. La cultura japonesa tiene una sensibilidad extrema a lo que se llama mensū, que es el honor o la cara pública, la percepción que los demás tienen de tu integridad y tu confiabilidad. Perder mensū, perder esa cara, tiene consecuencias devastadoras en las relaciones profesionales y en las oportunidades económicas. En términos más prácticos y universales, las oportunidades más valiosas en la vida, los mejores trabajos, los negocios más rentables, las inversiones más lucrativas, casi nunca llegan a través de canales formales, llegan a través de recomendaciones. Alguien que te conoce le dice a alguien que necesita, a alguien como tú, que tú existes. Y eso ocurre porque esa persona confía en ti, porque sabe que al recomendarte no está arriesgando su propia reputación. Cuando tu reputación está dañada, cuando hay personas que dudan de tu criterio porque en el pasado pusiste tu nombre detrás de algo que resultó ser malo, esas recomendaciones disminuyen. Las puertas se cierran más despacio, pero se cierran. Las oportunidades llegan con más fricción. Y en el largo plazo, la diferencia económica entre una persona con reputación sólida y una con reputación comprometida puede ser enorme. Cuida tu reputación como el activo financiero que es. No la prestes a personas que no han demostrado merecer ese préstamo. No la pongas en juego por quedar bien en el corto plazo.
No la sacrifiques en el altar de la diplomacia social. Tu reputación es tuya y es uno de los pocos activos que, bien cuidado, se aprecia con el tiempo. Mal cuidado, se deprecia de forma irreversible. Y llegamos a la novena cosa que nunca debes prestar. La más profunda, la más difícil y posiblemente la que tiene el mayor impacto en tu vida financiera de todo lo que hemos hablado hoy, la novena cosa que nunca debes prestar es tu futuro. ¿Qué significa prestar tu futuro? Significa comprometer mañana para pagar las decisiones de hoy. Significa sacrificar la versión más próspera de tu vida a cambio de alivio, comodidad o aprobación en el presente. Y hay muchas formas de hacer esto sin darte cuenta. La más obvia es el endeudamiento irresponsable. Cuando te endeudas más allá de tu capacidad de pago, cuando usas crédito para financiar un estilo de vida que tus ingresos no soportan, cuando compras hoy lo que no puedes pagar hasta dentro de años, estás literalmente prestándole tu futuro al banco o a la entidad financiera que te dio ese crédito. Tu futuro yo va a trabajar meses o años para pagar lo que tu yo presente decidió consumir hoy. Pero hay formas menos obvias y igualmente devastadoras de prestar el futuro. Prestas tu futuro cuando pospones indefinidamente el inicio de tu ahorro o tu inversión porque hoy no es el momento adecuado. El momento perfecto para empezar nunca llega. Y cada mes que pospones el inicio de tu plan financiero es un mes de interés compuesto que pierdes para siempre. El tiempo en el mercado, la acumulación gradual y consistente, el poder del interés compuesto, todo esto solo funciona si empiezas. Y cuanto antes empieces, más poderoso es el efecto. Cada mes de postergación es tu futuro que le prestas a la procrastinación. Prestas tu futuro cuando inviertes en placeres presentes que no tienen valor duradero en lugar de en activos que generan retorno. No estoy diciendo que no disfrutes de la vida. Estoy diciendo que el patrón de privilegiar sistemáticamente el consumo presente sobre la construcción futura es una forma de empobrecerse que ocurre despacio, de forma casi imperceptible, hasta que un día te das cuenta de que tienes 50 años y no tienes nada construido. Prestas tu futuro cuando no inviertes en tu propia formación y desarrollo porque el retorno no es inmediato. El conocimiento es el activo con mayor retorno a largo plazo que existe. Una habilidad nueva, una certificación relevante, un idioma adicional, un entendimiento más profundo de cómo funciona el dinero, todo eso genera retornos que se acumulan durante décadas. No invertir en tu propio desarrollo porque el beneficio no se ve hoy es prestarle tu futuro potencial a la comodidad del presente. Y prestas tu futuro cuando tomas decisiones importantes desde el miedo, desde la urgencia, desde la presión externa, en lugar de desde una reflexión tranquila y estratégica. Las peores decisiones financieras de la historia personal de casi cualquier persona se tomaron bajo presión, con urgencia artificial, sin tiempo para pensar. Y las consecuencias de esas decisiones se pagan durante años. En Japón existe una práctica cultural llamada nemawashi, que literalmente significa rodear las raíces y que en el contexto empresarial y de decisiones importantes significa tomarse el tiempo necesario para preparar el terreno antes de actuar. Los japoneses no toman decisiones importantes con prisa. Dedican tiempo a consultar, a reflexionar, a asegurarse de que todos los ángulos han sido considerados. Esto puede parecer lentitud, pero en realidad es la forma más eficiente de tomar decisiones que no hipotequen el futuro. Proteger tu futuro es la regla de oro de todas las reglas del dinero. Todo lo demás, el ahorro, la inversión, la protección de tus recursos, el cuidado de tu reputación y tu energía, todo converge en esto, en no comprometer lo que aún no ha llegado. Tu futuro es tu mayor activo, es la suma de todo lo que puedes llegar a ser y a tener si tomas decisiones correctas de forma consistente a lo largo del tiempo. Prestarlo es el mayor empobrecimiento posible. Y aquí quiero detenerme para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, porque cada uno de estos 9 puntos conecta con los demás de una manera que me parece importante que veas con claridad. No prestar dinero en efectivo a personas de tu círculo cercano es proteger tu capital inmediato. No prestar tu tiempo a drenadores es proteger el combustible con el que construyes tu riqueza. No prestar tu crédito es proteger tu acceso futuro
a los recursos del sistema financiero. No prestar tu paz mental es proteger la claridad con la que tomas las mejores decisiones. No prestar tu conocimiento de forma gratuita e indiscriminada es proteger el valor de lo que sabes. No prestar tu energía física es proteger el motor que hace posible todo lo demás. No prestar tu atención profunda es proteger la capacidad de transformar el esfuerzo en resultados. No prestar tu reputación es proteger las puertas que se abren gracias a quien eres. Y no prestar tu futuro es proteger la versión más próspera de ti mismo que todavía puede existir. Estas 9 reglas en conjunto forman algo que en la cultura japonesa podríamos llamar el escudo del próspero. No un escudo para no compartir nada, no un escudo para vivir en el egoísmo o en el aislamiento, sino un escudo inteligente que distingue entre lo que puedes dar desde la abundancia y lo que no puedes permitirte prestar desde la escasez. La diferencia entre la persona que prospera y la que se empobrece lentamente no suele estar en el nivel de ingresos. En muchos casos está en qué tan bien protege sus recursos de las filtraciones silenciosas que hemos descrito hoy, pero quiero ir un poco más lejos, porque estas 9 reglas son importantes, pero son la superficie de algo mucho más profundo. Debajo de estas reglas hay una filosofía, una manera de ver el mundo y tu relación con los recursos. ¿Qué es lo que verdaderamente hace la diferencia entre una mentalidad de escasez y una mentalidad de prosperidad? Y esa filosofía tiene sus raíces en algo que los japoneses llaman Kaizen. Kaizen es la filosofía del mejoramiento continuo. Un pequeño avance cada día, una decisión mejor hoy que ayer, un recurso mejor protegido esta semana que la semana pasada, una filtración silenciosa, identificada y cerrada este mes que el mes anterior seguía abierta. El poder del Kaizen aplicado a las finanzas personales no está en las grandes transformaciones dramáticas. No está en el golpe de suerte, en el negocio que cambia todo de un día para el otro, en la inversión que multiplica tu dinero de la noche a la mañana. Está en el efecto compuesto de miles de pequeñas decisiones correctas tomadas de forma consistente a lo largo del tiempo. Cada vez que dices no a un préstamo que no puedes permitirte hacer, estás aplicando Kaizen a tus finanzas. Cada vez que proteges una hora de tiempo para construir algo importante, en lugar de dársela a alguien que la consumirá sin valor, estás aplicando Kaizen a tus finanzas. Cada vez que te niegas a firmar como garante de una deuda ajena, estás aplicando Kaizen a tus finanzas. Cada vez que proteges tu paz mental de una dinámica que la drenaría, estás aplicando Kaizen a tus finanzas. El efecto compuesto de estas decisiones, de cientos de estas pequeñas negativas, bien fundamentadas a lo largo de años, es una acumulación de recursos, de tiempo, de energía, de reputación, de claridad mental, que eventualmente se convierte en una diferencia económica enorme entre tú y las personas que nunca aprendieron estas reglas. Hay algo más que quiero decirte, y es esto. Aprender estas reglas no es suficiente. Entenderlas intelectualmente es el primer paso, pero el paso verdaderamente transformador es interiorizarlas, hacerlas tuyas, que dejen de ser una lista de cosas que no debes hacer y se conviertan en una manera de ver el mundo que opera de forma casi automática, que te hace sentir en tu cuerpo, de forma instintiva, cuando estás a punto de prestar algo que no debes prestar. Ese proceso de interiorización lleva tiempo, requiere práctica, requiere que te observes a ti mismo en situaciones reales, que notes cuándo sientes la presión de prestar lo que no debes prestar, cuando el miedo al juicio ajeno o el deseo de aprobación o la culpa artificial están a punto de hacerte tomar una decisión que tu yo futuro lamentará, y requiere también comprender profundamente de dónde vienen esas presiones. ¿Por qué sientes que debes decir sí cuando todo en ti sabe que debes decir no? ¿Por qué la generosidad mal entendida, la que nace del miedo y no de la abundancia, se siente tan virtuosa mientras te empobre? Quiero explorar esto contigo porque creo que es donde está el núcleo de todo. En muchas culturas, especialmente en las latinoamericanas, pero también en muchas otras culturas del mundo, hay una ecuación implícita que se graba desde la infancia. Ser buena persona equivale a estar disponible para los demás. El que da es bueno. El que no da es egoísta. El que tiene límites es frío. El que dice no es malo. Esta ecuación es tóxica para las finanzas.
y es tóxica de una manera muy específica. Te hace sentir que proteger tus recursos es moralmente inferior a darlos, independientemente de si puedes permitirte darlos, independientemente de si quien los recibe los merece, independientemente de si ese acto de dar te destruye lentamente. La sabiduría financiera japonesa invierte esta ecuación. No porque los japoneses no sean generosos, son enormemente generosos, pero de una manera muy diferente. Son generosos desde la abundancia, no desde la escasez. Son generosos de forma estratégica, no de forma impulsiva. Son generosos con lo que tienen de más, no con lo que necesitan para vivir. Esta distinción es fundamental. Puedes ser profundamente generoso y al mismo tiempo proteger firmemente tus recursos esenciales. No son cosas contradictorias, son de hecho complementarias, porque solo desde una posición de solidez financiera puedes ser genuinamente generoso de forma sostenida a lo largo del tiempo. La persona que da todo lo que tiene hoy no tiene nada para dar mañana. La persona que protege lo esencial hoy puede seguir dando durante décadas. La verdadera generosidad no se mide por cuánto regalas hoy, se mide por cuánto puedes seguir aportando a lo largo del tiempo. Y eso requiere proteger los recursos que hacen posible esa contribución sostenida. Quiero ahora explorar con más profundidad algo que mencioné antes de pasada, pero que merece mucho más espacio. La idea de que el principal obstáculo para aplicar estas 9 reglas no es la falta de información, sino la presión social. Saber que no debes prestar tu dinero es relativamente fácil. Aplicarlo cuando tu hermano te llama llorando porque no tiene para pagar el alquiler es una de las cosas más difíciles que puedes enfrentar en la vida. Saber que no debes avalar un préstamo ajeno es simple. Decírselo a tu mejor amigo cuando te lo pide directamente mirándote a los ojos es otra historia. La presión social alrededor del dinero es una de las fuerzas más poderosas que existen. Y en muchas culturas está cargada de una capa adicional de culpa, de expectativas familiares, de narrativas sobre quién eres y qué tipo de persona quieres ser. Los japoneses tienen una palabra para este tipo de presión social, sekentei, que podría traducirse como la apariencia ante la sociedad, lo que los demás piensan de ti, la percepción externa de tu conducta. Y la cultura japonesa en general tiene una relación muy intensa con el sekentei. En muchos aspectos, demasiado intensa. Pero hay algo en la forma en que los japoneses más sabios manejan el sekentei financiero que es profundamente liberador. Los japoneses que han interiorizado verdaderamente las reglas del dinero han aprendido a separar 2 cosas que el mundo occidental generalmente mezcla: la apariencia de generosidad y la generosidad real. El sekentei los presiona a parecer generosos. La sabiduría los lleva a ser estratégicamente generosos. Y cuando estas 2 cosas entran en conflicto, los que prosperan eligen la generosidad real sobre la apariencia, aunque eso signifique temporalmente un sekentei negativo. En términos prácticos, hay momentos en que hacer lo correcto para tus finanzas va a hacer que alguien te vea mal temporalmente y tienes que estar dispuesto a soportar eso. Tienes que poder soportar el malestar de que alguien te llame tacaño, frío o poco solidario, sabiendo que en realidad estás siendo el más inteligente de la habitación. No es fácil, pero es necesario. Y hay algo que ayuda enormemente a soportar esa presión y es tener muy clara tu visión de futuro, saber con precisión a dónde quieres llegar financieramente, tener un número, una imagen, una situación concreta que representa lo que estás construyendo con cada decisión correcta que tomas. Cuando tienes esa claridad, cuando puedes decir, esto lo hago porque estoy construyendo X y X requiere que yo proteja mis recursos de esta manera, la presión social pierde gran parte de su poder. La claridad de propósito es el antídoto más poderoso contra la presión social. Volvamos ahora a Japón para entender algo que creo que todavía no hemos dicho directamente. ¿Por qué Japón? ¿Por qué específicamente la filosofía financiera japonesa tiene tanto que enseñarle al mundo sobre el dinero? Hay varias razones que me parecen importantes. Primera razón, Japón es un país que ha sobrevivido a catástrofes económicas, naturales y sociales de una escala que pocas naciones han experimentado. 2 bombas atómicas, una derrota militar total, terremotos devastadores,
una burbuja económica que tardó décadas en procesarse y cada vez Japón se reconstruyó, no por magia, sino por una cultura de disciplina, de resiliencia, de protección de lo esencial y de reconstrucción paciente y sistemática. Esa cultura tiene mucho que enseñar sobre cómo proteger lo que importa cuando el mundo a tu alrededor se derrumba. Segunda razón, Japón tiene una de las tasas de ahorro personal más altas del mundo. Los japoneses ahorran de forma sistemática, no porque sean ricos, no porque les sobra el dinero, sino porque su relación con el dinero está fundamentada en principios que hacen del ahorro una prioridad cultural, no una opción cuando sobra algo al final del mes. Tercera razón, Japón tiene una cultura de planificación a largo plazo que contrasta fuertemente con la tendencia al corto plazo que domina en muchas otras culturas. Los japoneses piensan en generaciones, no en trimestres. Construyen cosas para que duren décadas, no para el ciclo de noticias de la semana. Esta visión de largo plazo se refleja en decisiones financieras más sólidas, más pacientes, más orientadas a la construcción sostenible. Y cuarta razón, Japón tiene una rica tradición de filosofía práctica aplicada a la vida cotidiana. El Zen, el Bushido, el Wabi-Sabi, el Ikigai, el Kaizen, todas estas tradiciones tienen aplicaciones directas a cómo se relaciona un japonés con sus recursos, con su tiempo, con su energía. No son abstracciones filosóficas, son marcos de referencia que guían decisiones prácticas todos los días. Estas 4 características juntas crean una cultura financiera muy particular, que tiene errores y limitaciones propios, como toda cultura, pero que también contiene sabiduría profunda y aplicable universalmente sobre cómo construir prosperidad de forma sostenida. Y lo que hemos visto hoy en estas 9 reglas es solo una parte pequeña de esa sabiduría. Ahora quiero hacer algo diferente. Quiero dejarte con algunas preguntas. No preguntas retóricas, preguntas genuinas que quiero que te lleves de este video y que te hagas a solas, en silencio, con honestidad. La primera pregunta es esta. ¿Cuál de las 9 cosas que hemos hablado hoy estás prestando más en este momento de tu vida? No cuál debería preocuparte más en teoría. ¿Cuál, siendo honesto contigo mismo, estás perdiendo más en este momento? El tiempo, la energía, el dinero, la paz mental, la atención, la reputación, el conocimiento, el crédito, el futuro. ¿Cuál está más filtrándose? La segunda pregunta es, ¿quién o qué está recibiendo ese recurso que estás prestando sin querer? ¿Es una persona específica? ¿Es un hábito? ¿Es una dinámica relacional? ¿Es una estructura de vida que creaste en el pasado y que ya no sirve pero que sigues manteniendo? La tercera pregunta es, ¿qué te está costando esa filtración? No en términos abstractos, en términos concretos. ¿Qué proyecto no has podido empezar? ¿Qué nivel de ahorro no has podido alcanzar? ¿Qué oportunidad no has podido aprovechar? ¿Qué versión de ti mismo no has podido construir? Y la cuarta pregunta, la más importante. ¿Qué harías diferente si a partir de mañana empezaras a aplicar, aunque sea una de estas 9 reglas, de forma consistente? Solo una. No las 9 de golpe, solo una. ¿Cuál sería? ¿Qué cambiaría en tu vida si esa regla se convirtiera en un hábito? Estas preguntas no tienen respuestas correctas, tienen tus respuestas. Y tus respuestas son las únicas que importan, porque son las que van a determinar qué haces con todo lo que hemos hablado hoy. Puedes escuchar esto y sentirte inspirado durante 40 minutos y luego volver exactamente a lo mismo de siempre. O puedes elegir que algo de lo que escuchaste hoy cambia algo en ti, algo pequeño, una decisión, una conversación, una negativa que antes no eras capaz de dar, un límite que antes no ponías, un no que antes no podías pronunciar. El Kaizen no requiere una revolución, requiere un paso, solo uno, y luego otro, y luego otro. Quiero ahora contarte una historia real que ilustra perfectamente lo que hemos estado hablando hoy. Conozco a un hombre, lo llamaré Takeshi, aunque no es su nombre real,
que llegó a los 40 años sin un peso ahorrado, a pesar de haber tenido un ingreso razonablemente bueno durante toda su vida adulta. Cuando lo conocí y empecé a entender su historia, lo que encontré fue exactamente el patrón del que hemos estado hablando. Takeshi era lo que en su círculo llamaban una buena persona, siempre disponible, siempre generoso, siempre el primero en ayudar cuando alguien necesitaba algo. Le había prestado dinero a su hermano 3 veces, nunca devuelto. Había avalado un crédito de un amigo que eventualmente dejó de pagar y Takeshi terminó pagando parte de esa deuda. Trabajaba horas extra, sin compensación, porque sentía que no podía decirle no a su jefe. Atendía las llamadas emocionales de 2 o 3 amigos que lo llamaban regularmente a hablar de sus problemas, consumiéndole horas que llegaban tarde a la noche cuando él debería estar descansando. Recomendaba a personas sin conocerlas bien porque sentía que debía ser leal. Y algunas de esas recomendaciones habían dañado su reputación profesional. Takeshi no era descuidado, no era irresponsable en el sentido convencional. Era extraordinariamente generoso de una manera que lo estaba destruyendo. Cuando empezamos a trabajar juntos y empezó a ver el patrón, su primera reacción fue miedo. Miedo a que si dejaba de ser así, si empezaba a poner límites, si empezaba a decir no, perdería las relaciones, perdería el afecto de las personas que quería, se convertiría en alguien frío y desconectado. Ese miedo era real y era comprensible, porque había construido toda su identidad social alrededor de estar disponible. Cambiar eso iba a mover cosas en su mundo relacional. Y sí las movió. Algunas personas se alejaron cuando Takeshi empezó a decir no. Algunas se molestaron. Una en particular, un amigo de muchos años, al que Takeshi dejó de prestarle dinero, lo trató muy mal por un tiempo. Pero otras relaciones, las más genuinas, las más basadas en quién Takeshi realmente era y no en lo que Takeshi les daba, se profundizaron. Porque cuando dejas de estar disponible para todo el mundo por necesidad de aprobación, las personas que se quedan son las que están ahí por ti, no por lo que consiguen de ti. Y financieramente, el cambio fue extraordinario. En 3 años, desde que empezó a aplicar estas reglas, Takeshi había construido un ahorro significativo por primera vez en su vida adulta. Había recuperado horas semanales, que redirigió a desarrollar una habilidad adicional que eventualmente le generó una fuente de ingresos secundaria. Tenía menos estrés porque no cargaba deudas relacionales ni avales ajenos. Y su reputación profesional se fortaleció porque empezó a recomendar con criterio y no con condescendencia. La historia de Takeshi no es extraordinaria en el sentido de que sea un caso único. Es extraordinaria en el sentido de que muestra de forma muy clara cómo la aplicación de estas 9 reglas puede transformar una situación financiera de forma radical en un periodo relativamente corto de tiempo. No necesitas un cambio de ingresos, no necesitas una herencia, no necesitas ganar la lotería, necesitas cerrar las filtraciones, necesitas dejar de prestar lo que no puedes permitirte perder, necesitas aprender a distinguir entre la generosidad desde la abundancia y la generosidad desde el miedo. Y necesitas estar dispuesto a soportar la incomodidad temporal de ese cambio, sabiendo que del otro lado hay una versión de ti más estable, más próspera, más libre. Hay otro aspecto de la filosofía financiera japonesa que me parece importante mencionar en este contexto. Y es la idea de que el dinero, como el agua, fluye hacia donde encuentra espacio para quedarse. Los japoneses tienen un dicho que dice que el dinero no permanece en la mano que lo deja ir sin pensarlo. Significa que el dinero busca, metafóricamente, recipientes que lo respeten, que lo cuiden, que entiendan su valor y lo traten con la conciencia de que representa tiempo, esfuerzo y recursos que alguien invirtió para obtenerlo. Cuando tratas el dinero como algo que puede prestarse sin criterio, cuando lo dejas ir sin pensar en las consecuencias, cuando lo usas para comprar aprobación social o para evitar conversaciones incómodas, le estás enviando al universo de tus finanzas la señal de que el dinero no importa mucho en tu vida. Y el dinero, consistentemente y de múltiples formas, tiende a responder a esa señal marchándose más rápido de lo que llega. Esto no es misticismo, es psicología del comportamiento financiero muy bien documentada.
Las personas que tratan el dinero con respeto, con conciencia, con la seriedad de quien entiende lo que representó ganarlo, toman sistemáticamente mejores decisiones financieras que las personas que lo tratan con ligereza. Y tratar el dinero con respeto incluye no prestarlo a personas que no lo van a valorar. Incluye no dejarlo ir hacia situaciones donde no va a generar ningún retorno ni financiero ni humano. Incluye protegerlo de las filtraciones silenciosas, con la misma seriedad con que lo proteges de los grandes riesgos. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental y que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre estas reglas, y es el tema de cómo aplicarlas sin destruir relaciones en el proceso, porque hay una manera correcta y una manera incorrecta de aplicar estas 9 reglas. La manera incorrecta es la implosión, decidir de repente que ya basta, que desde hoy te niegas a dar nada a nadie, que todos los que te han pedido algo son parásitos y que vas a cortarlos radicalmente de tu vida. Eso no es sabiduría financiera. Eso es reacción emocional disfrazada de principio. La manera correcta es la transición gradual y comunicada. Es empezar a poner límites de forma consistente, pero con amabilidad. Es explicar, cuando sea apropiado, por qué estás cambiando ciertos patrones. Es establecer nuevas reglas para nuevas situaciones en lugar de intentar renegociar retroactivamente todas las situaciones pasadas de una vez. Es también distinguir con honestidad y compasión entre las personas de tu vida que genuinamente se preocupan por ti y que aceptarán tus límites porque te respetan, y las personas que solo están en tu vida por lo que obtienen de ti y que reaccionarán negativamente a cualquier cambio en esa dinámica. Esta distinción no es siempre fácil de hacer. A veces te sorprenderá. Personas que creías cercanas desaparecerán cuando dejes de ser infinitamente disponible. Y personas que creías superficiales se revelarán como aliados genuinos. Esa reorganización natural de tu entorno social, aunque puede ser dolorosa, es en sí misma una señal positiva de que estás construyendo relaciones más auténticas y a la larga más valiosas. Los japoneses tienen un concepto llamado en, que podría traducirse como destino compartido o conexión kármica. La idea es que hay personas con quienes tienes un en, una conexión genuina, un vínculo que tiene profundidad y valor real. Y hay personas con quienes no tienes ese en, con quienes la conexión es superficial o interesada o circunstancial. Proteger tus recursos no destruye el en real, al contrario, lo clarifica. Lo que se destruye cuando pones límites son las conexiones que nunca fueron genuinas, que dependían de que tú no tuvieras límites para existir. En el largo plazo, construir relaciones basadas en el real, en la conexión genuina, en el respeto mutuo que incluye respetar los recursos y los límites de cada uno, es también una de las mejores decisiones financieras que puedes tomar, porque son esas relaciones las que generan las oportunidades más valiosas, las recomendaciones más genuinas, las colaboraciones más fructíferas. Antes de cerrar, quiero hablar de algo que me parece importante contextualizar. Hemos estado hablando durante todo este video de no prestar, de proteger, de decir no. Quiero asegurarme de que el mensaje que te llevas no sea una versión distorsionada de lo que realmente quiero comunicarte. No estoy predicando el individualismo a ultranza. No estoy diciendo que la vida es una competencia en la que cada uno va por lo suyo. No estoy diciendo que la comunidad, el apoyo mutuo, la solidaridad no tienen valor. Todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que la solidaridad más valiosa, la que realmente cambia vidas, no viene del que da desde la escasez, viene del que da desde la abundancia. Y construir esa abundancia requiere proteger primero los recursos que la hacen posible. El principio japonés del omotenashi, que es la hospitalidad y generosidad más profunda y genuina, no viene de personas que se han vaciado para llenar a otros. Viene de personas que están plenas y que desde esa plenitud pueden dar sin merma, sin resentimiento, sin costo personal insostenible. Quiero que llegues a ese lugar. Quiero que construyas la solidez financiera y personal
que te permita ser genuinamente generoso, genuinamente solidario, genuinamente útil para las personas que quieres y para el mundo en el que vives. Y para llegar ahí, necesitas primero proteger lo que te hace posible dar de forma sostenida. Necesitas aplicar estas 9 reglas no para ser menos generoso, sino para poder seguir siendo generoso durante décadas sin destruirte en el proceso. Hay una frase que me gusta mucho y que resume bien todo esto. No puedes servir agua de una jarra vacía. Si tu jarra está vacía porque la has prestado indefinidamente a quien no la cuidó, no tienes nada que dar. Pero si tu jarra está llena porque la has protegido con inteligencia, puedes seguir sirviendo a los demás durante toda una vida. Llena tu jarra primero y luego sirve desde la abundancia. Quiero ahora explorar algo que considero esencial para completar esta conversación. Hemos hablado de qué no prestar y de por qué, pero quiero hablar también de qué hacer con los recursos que recuperas cuando dejas de prestarlos indiscriminadamente. Porque el objetivo no es solo cerrar filtraciones, el objetivo es redirigir lo que se filtraba hacia construcción genuina, y eso requiere tener un plan. En la filosofía financiera japonesa, el dinero ahorrado, el tiempo recuperado, la energía protegida, no se guardan pasivamente, se invierten, se ponen a trabajar, se dirigen hacia actividades y activos que generan retorno. El primer destino para los recursos recuperados debería ser siempre la construcción de lo que los japoneses llaman el tamegiki, el amortiguador de la vida, el fondo de emergencia, el colchón de seguridad, el capital de reserva que te da la capacidad de soportar los golpes inevitables de la vida sin desmoronarte financieramente. El tamegiki es fundamental por una razón muy específica. Sin él, cualquier imprevisto te vuelve vulnerable a exactamente el tipo de decisiones desesperadas que destruyen las finanzas. Cuando no tienes reservas, cuando algo sale mal y no tienes de dónde sacar recursos, estás obligado a pedir prestado, a liquidar inversiones en el peor momento, a aceptar condiciones desfavorables porque no tienes tiempo de buscar mejores. El tamegiki te da el poder de decir no. Te da opciones cuando la urgencia intentaría quitártelas. ¿Cuánto debe ser el tamegiki, el fondo de emergencia? Depende de cada situación. Pero la regla general japonesa habla de entre 3 y 6 meses de gastos esenciales, no de gastos totales, de los gastos sin los cuales tu vida se detiene: vivienda, alimentación, servicios básicos, transporte necesario. 3 a 6 meses de eso, líquido, accesible, en una cuenta separada de tu cuenta corriente. Construir ese fondo debe ser la primera prioridad antes de cualquier inversión, porque el fondo de emergencia no es inversión, es protección. Y sin protección, las inversiones son mucho más vulnerables. Una vez que tienes el tamegiki construido, el segundo destino de los recursos recuperados es la inversión en tu propio desarrollo. Habilidades, conocimiento, formación. No cualquier formación. Formación estratégica, orientada a aumentar tu valor en el mercado, abrir nuevas fuentes de ingresos, a mejorar tu posición en el sector en que trabajas o en el que quieres trabajar. Los japoneses tienen un concepto que se llama Shokunin Kishitsu, que podría traducirse como el espíritu artesanal. La idea de que hacer algo bien, con maestría, con dedicación de alto nivel, tiene un valor intrínseco enorme. El shokunin no hace las cosas bien para impresionar a los demás. Las hace bien por el respeto que tiene hacia el trabajo en sí mismo. Y ese nivel de maestría aplicado a cualquier disciplina invariablemente genera valor económico. Invertir en convertirte en shokunin de lo que haces, en llevar tu habilidad principal al nivel de maestría real, es una de las inversiones con mayor retorno que existen. El tercer destino para los recursos recuperados es la inversión en activos que generan flujo. Activos que trabajan mientras tú no trabajas. Acciones que pagan dividendos. Propiedades que generan renta. Negocios que operan con sistemas que no dependen de tu presencia constante. El objetivo a largo plazo, el que los japoneses más sabios tienen siempre en mente, es construir una estructura de activos que eventualmente cubra tus gastos esenciales sin requerir que intercambies tiempo por dinero. Ese objetivo puede parecer lejano, especialmente si estás empezando desde cero, pero el camino hacia él empieza exactamente donde estamos hoy.
cerrando las filtraciones silenciosas, recuperando los recursos que se prestaban sin criterio y redirigiendo esos recursos hacia construcción genuina. Cada peso que dejas de prestar sin retorno y en cambio inviertes en tu fondo de emergencia o en tu formación o en un activo que genera flujo, es un peso que está trabajando para tu libertad en lugar de estar financiando el statu quo de otra persona. Eso es, en esencia, la regla del dinero que Japón lleva siglos practicando en silencio mientras el mundo miraba para otro lado. No hay secretos esotéricos aquí, no hay fórmulas mágicas, hay disciplina, hay conciencia, hay la voluntad de ver con honestidad qué está pasando con tus recursos y de tomar decisiones coherentes con el futuro que quieres construir. Quiero cerrar con algo que tiene un significado muy especial para mí y que creo que resume de la manera más hermosa y más completa lo que hemos estado hablando durante todo este video. En Japón hay una práctica llamada kintsugi. Kintsugi es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando un cuenco o una vasija se rompe, en lugar de tirarlo o intentar ocultar las grietas, el artesano japonés las rellena con oro y las hace visibles. El resultado es un objeto que es más bello después de haberse roto que antes. Las cicatrices no se esconden, se celebran. ¿Qué tiene que ver el kintsugi con las finanzas? Tiene que ver con esto. Muchos de los que estamos viendo este video llevamos cicatrices financieras, dinero prestado que nunca volvió, avales que tuvimos que pagar, tiempo regalado que no recuperamos, energía drenada por personas que no la merecían, crédito comprometido por las decisiones de otro, reputación dañada por confiar de más. Esas cicatrices están ahí. Y la tentación a veces es cargarlas como vergüenza, como prueba de que cometimos errores, de que no fuimos lo suficientemente sabios. El kintsugi nos propone algo diferente, convertir esas grietas en oro, hacer de cada error financiero pasado una lección que te hace más sabio, más sólido, más consciente. No para presumirlo, sino para entender que lo que se rompió no te define, sino que lo que haces con lo roto es lo que determina quién eres y a dónde vas. Si has prestado dinero que no volvió, eso ya pasó. Lo que importa es qué decides hoy con ese conocimiento. Si has avalado deudas que te costaron caro, eso ya pasó. Lo que importa es qué límite pones hoy con esa comprensión. Si has regalado tiempo, energía, atención, paz mental, reputación o conocimiento a quien no lo valoró, eso ya pasó. Lo que importa es cómo decides proteger esos recursos a partir de ahora. El pasado financiero no se puede cambiar. ¿El presente y el futuro? Sí. Y el presente y el futuro empiezan en este momento, en esta decisión, en el compromiso que tomas contigo mismo en las próximas horas, no semanas, no meses, sino horas, de empezar a aplicar, aunque sea una sola de las 9 reglas de las que hemos hablado hoy. Una sola, un paso, una filtración cerrada, un no bien dado, un recurso protegido que antes se prestaba sin pensarlo. El kintsugi de tus finanzas empieza ahí. Y el oro que llena las grietas está hecho exactamente de este tipo de decisiones. Pequeñas, consistentes, valientes en su propia manera silenciosa. Japón lo ha sabido durante siglos y ahora tú también lo sabes. Lo que hagas con ese conocimiento es tu elección y es la elección más importante que puedes tomar hoy. Si este video te ha abierto algo, si has sentido que algo de lo que escuchaste hoy resuena con algo que sabes que tienes que cambiar, te invito a dar el siguiente paso. En la descripción de este video tienes acceso a mis ebooks. Son el complemento natural de todo lo que hemos hablado hoy. Profundizan en cada uno de estos principios con más detalle, con más herramientas prácticas, con más casos reales, con los sistemas concretos que te permiten pasar de entender esto a vivirlo de verdad. No te los recomiendo como un producto, te los recomiendo como una inversión en el tipo de claridad financiera que cambia el rumbo de una vida. Están en la descripción, ve a verlos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está atrapado en el patrón de prestar lo que no puede prestar, de decir sí cuando debería decir no, de vaciarse por otros sin construir nada propio, comparte este video con esa persona. A veces la información correcta en el momento correcto cambia una trayectoria completa. Gracias por estar aquí.
Gracias por escuchar con atención. Gracias por tomarte el tiempo de pensar sobre estas cosas. Porque pensar sobre esto con seriedad y con honestidad ya es el primer paso del Kaizen financiero. Nos vemos en el próximo video.